Hola. Resulta que el presidente de Bolivia, Luis Arce, está presionado por el Fondo Monetario Internacional, que le exige hacer un ajuste, despedir empleados y todo eso. Y el expresidente Evo Morales está presionado por la DEA, que quiere llevárselo a Estados Unidos, igual que a algunos de sus colaboradores. O sea, la DEA y el Fondo Monetario Internacional son una pesadilla para los dos personajes más importantes de Bolivia en este momento, según dice Siglo XXI. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Luis Arce? Tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, ya lo ha anunciado él, ha dicho, voy a pedir la condonación de la deuda externa. Y eso es lo que estaba esperando el Fondo Monetario, ¿no? Que vaya y le diga, muy bien, quiere la condonación, estas son las condiciones. Que hagas un ajuste estructural, que despidas a mucha gente, que cierres casi todas las empresas estatales, ¿no? En fin, que te suicides políticamente. Pero, por otro lado, la Drug Enforcement Agency está apretando al expresidente Evo Morales, al cocalero Morales. La DEA ha descubierto un poco tarde, cierto, ¿no?, que las organizaciones de narcotraficantes son aliadas del eje de las autocracias, del eje de los países comunistas, China, Rusia. Entonces, en esta guerra que no termina de comenzar entre Estados Unidos, el occidente democrático, y los países autocráticos, China, Rusia y todo eso, ha surgido una batalla paralela. La DEA ha identificado al narcotráfico como un aliado de esos países, de ese eje de las autocracias, y le está dando duro. La semana pasada, la DEA, Europol, la Policía Internacional Europea, y la Policía Federal Brasileña detectaron la existencia de cargamentos y de canales de exportación de la droga boliviana. No hablan de otra droga, de la droga boliviana hacia Europa. Boliviana quiere decir Chapare. Y Chapare quiere decir Evo Morales. ¿Qué va a hacer ahora el cocalero? Entonces, ¿qué va a hacer Luis Arce? Por una parte dice Siglo XXI, Luis Arce tiene que enfrentar el problema económico que lamentablemente para él es el autor del desastre. Él, como ministro de Economía de Evo Morales durante 14 años o 13 años, ¿no?, él creó el desastre actual que lamentablemente es el destino, ¿no? Le toca a él corregir, resolver. Está en un drama tremendo, Luis Arce. Y han vuelto, dice Siglo XXI, a mencionarse problemas de salud que tendría Luis Arce, y también se ha mencionado una especie de solución. David Choquehuanca, el vicepresidente, estaría decidido a reemplazar a Arce si es que Arce dimitiera a la mitad de su mandato, para que entre los dos sea la mitad, 2 años y medio uno, 2 años y medio otro, y resuelto el problema. ¿Por qué? Porque Choquehuanca teme que el MAS no volverá a ganar una elección en Bolivia, con todas estas barbaridades que están ocurriendo. Barbaridades que, por otro lado, han puesto a Bolivia como el primer exportador de cocaína de Sudamérica. Eso es. Dice Siglo XXI, la economía nacional está en estado de coma, al mismo tiempo que un sector del gobierno solloza ante la posibilidad de que la DEA se lleve a quienes hicieron que el país sea ahora el primer exportador de cocaína de Sudamérica. Y mientras tanto, dice el presidente Arce, sigue prestándose a permitir que
las Fuerzas Armadas sean humilladas por el cocalero Morales, ¿no? Que la justicia responda al cocalero Morales, ¿no? Y además, lo curioso, dice el siglo XXI, es que hay dos militares de alto rango, un general y un almirante, que se han rendido, dice el siglo XXI, se han rendido ante la oferta del ministro de Justicia de un juicio abreviado, por el cual les van a dar solamente 3 años de cárcel, aunque ni siquiera van a entrar a la cárcel, ¿no? ¿A condición de qué? De que ellos admitan que hubo golpe de Estado el 19. Ellos han aceptado el acuerdo, dice el siglo XXI, que hay que descartar que haya habido un arreglo económico, hay que descartarlo, dice, aunque el cártel del Chapare tiene muchísimo dinero para comprarse, no generales, cientos de generales, ¿no? Y entonces, esa es la situación de las Fuerzas Armadas. Parece, dice el siglo XXI, que en el momento de decidir los ascensos, los responsables del alto mando vieron la lista de la jerarquía y de las calificaciones de los militares, la vieron al revés, porque ocurre que están poniendo a los más burros en los cargos más importantes y los mejores han sido postergados. Hay una tensión muy fuerte entre los militares, ¿no? Que no sabemos cuándo va a estallar, si va a estallar, ¿no? Y entonces dice el siglo XXI que en este momento hay, sin embargo, 2 generales que no aceptan el juicio abreviado y por lo tanto le impiden al cocalero Morales cantar victoria y decir, han visto, hemos conseguido que los militares admitan que el 19 fue un golpe de Estado. No, solo 2, un general y un almirante, de alguna manera se prestan a la jugarreta, pero hay otros 2 que no quieren, no aceptan. Entonces, así está la situación. El Fondo Monetario Internacional exigiéndole al presidente Luis Arce que tome medidas respecto de la economía, ¿no? En este momento hay, dice el siglo XXI, 530.000 empleados públicos en Bolivia, 530.000. Cuando llegó Evo Morales en el 2006, solo habían 200.000, pues ahora hay 530.000. De repente, el Fondo Monetario le va a pedir a Arce que despida a más o menos la mitad de los 530.000, que cierre todas las empresas estatales, que comprenden a todas las que creó el cocalero Morales, las que creó con muchísimo dinero. Hay una planta de urea que costó 960 millones de dólares y no funciona. Hay una planta de gas natural licuado que costó 250 millones de dólares y nunca llegó a operar. Nunca le dieron el ON. Nunca. Y hay varias, una decena de empresas de ese tipo que Luis Arce va a tener que cerrar. Muchos despedidos por ese lado, pero además va a tener que ir a la administración pública y despedir a unos cuantos. Decenas de miles o centenas de miles. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer Evo Morales ahora? Ahora que resulta que todas las informaciones que produce la DEA, que genera la DEA en Europa, en Brasil, en México, se refieren a la droga boliviana, a la cocaína que surge de Bolivia. Esos son los temas. Dice el siglo XXI que, por ejemplo, el economista Mauricio Ríos García ha mencionado la posibilidad de que ante la apretura en que está el presidente Arce, decida crear el dólar paralelo, un dólar paralelo como hay en la Argentina, el dólar blue, y que además decida despedir a mucha gente, ¿no? En fin, siglo XXI está lleno de esta clase de informaciones, está repleto. Este ha sido un vuelo muy rápido que les he dado, ¿no? Sobre lo que dice siglo XXI, menciona muchos otros temas, menciona en la página 4, por ejemplo,
el factor externo y se relaciona con cómo es que influye, dice, la pandemia, las condiciones que se han creado ahora en el crecimiento de las economías de los países desarrollados y de los que están en desarrollo. Es un eufemismo eso de en desarrollo. Antes se les llamaba directamente subdesarrollados, ahora se les dice en desarrollo, y hay unas definiciones muy interesantes que hace Siglo XXI sobre esto en la página 4. En fin, esas y otras cosas más están en la carta informativa Siglo XXI. Para saber todo lo que dice y leer todo, inclusive entre líneas, ¿no?, tienes que suscribirte. Tienes que suscribirte, ponernos un like, un me gusta a esto. Eso es lo que exige YouTube para que podamos seguir creciendo, ¿no? Y te suscribes a Siglo XXI, las instrucciones están debajo de este video. Pero además, si te gusta este video, pues nos lo dices. Y si no te gusta, también nos lo dices, para que vayamos mejorando. Y así sigamos haciendo periodismo sin miedo. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.